Bendiciones, chicas y chicos. Vamos a iniciar nuestra clase de lenguaje, pero antes de iniciar, quiero compartirles un pequeño versículo de la Biblia, que es Primera de Tesalonicenses 5:17, que dice, orad sin cesar. Bueno, chicos, este es un pequeño versículo, pero muy amplio en sabiduría, ¿verdad? Debemos de estarle pidiendo a nuestro Dios constantemente para que todo esto pase. Sabemos que estamos viviendo una situación muy difícil en la cual muchas personas se exponen para poder salir siempre adelante, ¿verdad? Algunos de sus padres están trabajando, pues pedirles que oren por ellos, ¿verdad? Pedir protección para cada una de las familias del colegio y así también para todas aquellas personas que están, como se dice, en primera línea trabajando para esta pandemia. Pido de sus oraciones para seguir siempre adelante y felicito por el enorme esfuerzo que están realizando en casa. Ok, iniciamos nuestra clase. Tenemos nuestro lema, somos la diferencia con Jesús, ¿verdad? ¿Por qué somos la diferencia? Porque nosotros somos luz en el planeta, en el mundo. A donde vayamos, nosotros debemos de hacer brillar aquel lugar donde nosotros estemos, haciendo las cosas diferentes, ¿verdad? Seguimos. Tenemos ahí materia de lenguaje, contenido, la oración simple y su servidor, Mr. Víctor Martínez. Tenemos el concepto de oración simple y dice de que son aquellas oraciones que se componen de un verbo, normalmente un verbo conjugado en la oración. Es una oración corta que se compone de dos partes, de sujeto y de predicado. El verbo que se encuentra en el predicado debe ser un verbo conjugado. ¿Qué quiere decir? Que debe de estar expresado, ya sea en presente, pasado o en futuro. Para poder identificar lo que es el verbo conjugado en la oración, se realiza lo siguiente. Número 1, localizamos lo que es el verbo conjugado en la oración. Este va a indicar cuál es la acción. Si la acción ya pasó, quiere decir que es de tiempo pasado. Si sucederá, que va a ser en el futuro, o que está sucediendo, que es en el presente, ¿verdad? Número 2, dice de que una vez localizado el verbo, ya podemos identificar lo que es el sujeto en la oración. Ahora, como ya identificamos el verbo conjugado, ya vimos que es parte del predicado. Ahora, según lo que expresa el verbo conjugado, así expresa la acción del sujeto, ¿verdad? Si el sujeto lo está haciendo, que será en el presente, si el sujeto lo realizará, que será en el futuro, y si lo hizo, ¿verdad? Que fue en el pasado. Ok, seguimos. Tenemos ahí un esquema de la oración simple, ¿verdad? Y dice que la oración simple se clasifica de dos partes, de sujeto y de predicado. Para poder identificar a lo que es el sujeto en la oración, nos hacemos dos preguntas. La primera es, ¿quién lo hace? ¿O quién lo hizo? ¿O quién lo hará? ¿Verdad? De acuerdo a la acción del verbo, ¿sí? O, ¿qué hace la acción? ¿Verdad? ¿Quién hizo? ¿Quién lo hará? ¿O quién lo hace? ¿Sí? Utilizamos esas palabritas, quién o qué, para poder identificar al sujeto. Ahora el predicado. Para poder identificarlo, se debe de hacer la pregunta, ¿qué hizo? ¿Sí? El sujeto. ¿Qué fue lo que realizó? ¿Qué realizará si es en el futuro? ¿O qué está haciendo el sujeto en el presente? Seguimos. Es importante de que en la oración simple haya coherencia o haya una concordancia. Ahora, esta concordancia debe de ser tanto para el sujeto como para el predicado. La relación que debe de haber en ambos es muy importante. Quiere decir que si el sujeto está de forma singular, el resto de la oración debe de estar de forma singular, no puede estar de forma plural. ¿Por qué? Porque no habría una coherencia en la oración. Entonces dice de que deben de establecerse por medio
de sus núcleos. Ahora, el núcleo del sujeto es el sustantivo o un pronombre y el núcleo del predicado es la acción, quiere decir el verbo de la oración. Tenemos ahí que el núcleo del sujeto se abrevia, así como está entre paréntesis acá, NS en mayúscula, que significa núcleo del sujeto. ¿Quién es el núcleo del sujeto? ¿Es un sustantivo o es un pronombre? ¿Sí? ¿Cuáles son los pronombres? Yo, tú, él, ¿verdad? Las personas gramaticales, ¿verdad? Que se pueden utilizar también dentro de la oración para que no está mencionando un sustantivo. Luego tenemos que el núcleo del predicado se abrevia, así como está entre paréntesis, también NP, ¿verdad? En mayúsculas, núcleo del predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Es la acción, es el verbo en la oración. Y tenemos ahí el esquema, ¿verdad? La estructura de la oración simple, ¿verdad? Y ahí dice constituyentes inmediatos de la oración. Tenemos el sujeto y el predicado, ¿verdad? Sujeto es la persona, animal o cosa quien realiza la acción. Y el predicado es todo lo que se dice, ya sea del sujeto, del animal o de la cosa que se habla en la oración. Ahora, ¿cuáles son sus núcleos? Como lo dije anteriormente, el núcleo del sujeto es el nombre o el sustantivo. O también puede ser un pronombre. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Es el verbo, ¿sí? Es la acción que se menciona en la oración. Tenemos ahí la oración. La chica juega al tenis, ¿verdad? Hay una concordancia entre sujeto y predicado. Hay una concordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. El núcleo del sujeto está de forma femenina y el núcleo del predicado también expresa de forma femenina lo que está realizando, ¿verdad? Lo que es la acción del sujeto. Seguimos. Tenemos ahí la importancia del por qué debe tener una concordancia la oración entre sujeto y predicado. Tenemos ahí la oración. Gran cantidad de personas acudieron al desfile, ¿verdad? Número 1, ¿por qué debe tener una concordancia? Primero, el lugar donde se encuentre el sujeto en la oración no va a influir o no va a causar algún daño en la oración. ¿Por qué? Porque el sujeto es el que menciona la acción del verbo, ¿verdad? Luego tenemos como número 2 que los errores de concordancia son comunes en este caso, ya que el sujeto tiene que estar de forma singular, ¿verdad? Menciona también que es eh, el núcleo del sujeto y hace referencia a la acción que se está expresando. En este caso, gran cantidad de personas acudieron al desfile. Hay muchas palabritas en lo que es el sujeto de la oración, gran cantidad de personas. Eso es todo el sujeto. Pero gran es un adjetivo, ¿sí? Cantidad es un adverbio, ¿verdad? Y personas, ya sabemos que es un sustantivo. En este caso, gran se encuentra de forma singular, ¿sí? Gran cantidad. Ahora, no podemos decir gran cantidades de personas acudieron al desfile, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se está refiriendo a varios grupos, se está refiriendo a un grupo, ¿verdad? Por eso está de forma singular. Luego tenemos el número 3. El núcleo del sujeto en esta oración es la cantidad, ¿sí? No las personas. Se está refiriendo a que es un grupo enorme, ¿verdad? No sabemos cuántas personas son las que acudieron al ver el desfile, pero está expresando, ¿verdad? Que el núcleo sujeto en la oración es una cantidad, ¿verdad? No es una persona o dos personas. Entonces, por lo cual, el verbo debe de estar de forma también singular, ¿verdad? Acudieron, ¿verdad? Seguimos. Tenemos ahí otro esquema, ¿verdad? Sobre cómo puede estar el sujeto en la oración.
¿Cuál es la posición del sujeto en la oración? En este caso, puede estar al principio de la oración, puede estar en medio de la oración, puede estar al final de la oración o puede ser un sujeto tácito, perdón. ¿Qué quiere decir? Que el verbo va a expresar lo que están haciendo los sujetos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros podemos hacer esta oración, venimos muy cansados del juego. Ahora, no está expresando quién es el sujeto en la oración, ¿verdad? El sujeto está tácito, ¿verdad? Venimos. ¿Quiénes vinieron? Nosotros. En este caso, el sujeto en la oración es nosotros. Es un sujeto tácito. Ok, entonces, así puede estar estructurada una oración. Puede estar el sujeto al inicio, en medio, al final, o puede ser un sujeto tácito en la oración. Tenemos ahí el ejercicio número 1. Matías compró 2 camisas, ¿verdad? Y como les decía anteriormente, que se hacían 2 preguntitas, ¿verdad? Para poder identificar lo que es el sujeto. Dice ahí, ¿qué o quién hace la acción? En este caso, ¿quién compró? ¿Sí? ¿Quién fue el que compró según la oración? Matías. Eso, por lo tanto, el sujeto en la oración es Matías. Luego tenemos, ¿qué hizo Matías? Para identificar el predicado. ¿Qué hizo Matías? Compró 2 camisas. Entonces, compró 2 camisas es el predicado de la oración. Y tenemos ahí detallado el sujeto Matías, que es el núcleo del sujeto, que es la palabra más importante del sujeto. En este caso es, como ya les dije, es un nombre, un sustantivo o un pronombre. ¿Sí? En este caso, el núcleo del sujeto de la oración es Matías. En el predicado, compró 2 camisas. El núcleo del predicado es la palabra más importante, el verbo, la acción que realiza el sujeto. Entonces, por lo tanto, es compró. Y ahí va Matías con sus camisas, ¿verdad? Tenemos ahí el ejercicio número 2. Primera oración. Ayer llegó muy tarde a casa mi mamá. Ok, vamos a identificar el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Tenemos ahí, el núcleo del sujeto es mamá. ¿Por qué? Porque es de quién se habla en la oración. ¿Sí? Entonces es la palabra más importante. Y el núcleo del predicado es el verbo. Llegó, ¿verdad? Entonces, está explicando cuál es la acción que realiza el sujeto. Siguiente oración. A todos mis parientes les gustó tu canción. Tenemos ahí, ¿de quién se está hablando en la oración? No se está hablando de los parientes, ¿verdad? Se está hablando de la canción. En este caso, el sujeto en la oración, el núcleo del sujeto de la oración es canción. Ahora, ¿cuál es el núcleo predicado? Es el verbo. A todos los parientes les gustó, ¿verdad? Entonces, el núcleo predicado les gustó. Tercera oración. Los barcos antiguos son piezas de colección, ¿verdad? Tenemos ahí, ¿quién es el núcleo del sujeto? Los barcos. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Es la acción, el verbo, son, ¿verdad? Porque todavía se encuentran, ¿verdad? Tenemos ahí la cuarta oración. En el parque los niños disfrutan la naturaleza. Y tenemos ahí el núcleo del sujeto, son los niños. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo la acción. ¿Y qué están haciendo los niños en el parque? Según la oración que se expresa, están disfrutando de la naturaleza. Okay. Ahora, en este ejercicio número 2 podemos identificar la posición del sujeto, como les dije anteriormente. El sujeto en la primera oración está al final de la oración. En la segunda oración, el sujeto se encuentra también al final de la oración, ¿verdad? En la tercera oración se encuentra al inicio de la oración y en la cuarta podemos ver que los niños se encuentran en medio de la oración. Acá no se encuentra ningún ejemplo de sujeto tácito, ¿verdad? Okay. Bueno, chicos, esto es todo por nuestro tema. Agradecerles por su atención prestada. Nos seguimos comunicando. Cualquier duda
que tengan con respecto al tema, me pueden escribir o me pueden llamar. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Tengan mucho cuidado y sigan las normas establecidas. Bendiciones.